Ya. Tres escritos que componen este volumen: Tempestad de Acero, primera edición, 1920. El Bosquecillo, 25, primera edición, 1925. Y El Estallido de la Guerra, de 1914, primera edición, 1934, representan, junto con un cuarto texto, el título titulado Fuego y Sangre, primera edición de 1925, no incluido en este volumen por voluntad del autor. La totalidad de la obra índole narrativa dedicada por Ernest Junger a la Primera Guerra Mundial. Para muchos millones de europeos constituye esta guerra un acontecimiento central en sus vidas. Para la generación de Junger, cuyos últimos supervivientes aún habitan entre nosotros, fue no solo un suceso capital, sino el verdadero cimiento de sus existencias. La Primera Guerra Mundial representó el nacimiento doloroso y ensangrentado del siglo XX. Es pues también la base, muchas veces interesadamente sumida en el olvido, de nuestro propio vivir. Como tantos otros centenares de millones de adolescentes en casi todos los países de Europa, Ernest Junger se presentó voluntario para acudir al frente el mismo día en que estalló la guerra. Véase en El Estallido de la Guerra de 1914, el vivo relato que hace de esa jornada. Además de las armas, llevó consigo al campo de batalla una libreta de apuntes. En ella se proponía fijar para su rememoración posterior aquellos acontecimientos. 14 fueron los libretos que consiguió llenar con frases breves, croquis, exclamaciones, relatos detallados durante los 4 años de lucha. De aquellas ofrece una precisa descripción al comienzo El Bosquecillo, 1125. Basándose en los mencionados apuntes, Junger publicó en 1920 a su propia costa su libro más famoso y divulgado, Tempestad de Acero. De los millares de recuerdos de la guerra, editados en todos los países después del conflicto, muy pocos han resistido el paso del tiempo. Por parte alemana, Tempestad de Acero es de hecho el único que ha permanecido y sin duda permanecerá en el futuro, como documento literario y artístico de aquel acontecimiento. Según sus propias declaraciones, Ernest Junger había leído poco antes de la guerra con gran entusiasmo el libro de Stendhal, El Rojo y el Negro. Por ello decidió inicialmente dar a su propia obra el título Rojo y Gris, pues esto, añade, fueron efectivamente los colores de aquella guerra. No hubo en ella, como en las anteriores, uniformes rutilantes. Hoy el autor piensa a veces que debería de haber conservado ese título, pero mientras redacta su obra, Ernest Junger leía los antiguos poemas irlandeses, y en uno de ellos tropezó con la exclamación Tempestad de Acero, que dio título definitivo al libro. Tempestades de Acero es la primera obra de Junger, y lo es en los varios sentidos de ese adjetivo. Es también en consecuencia una obra primeriza en su larga historia editorial. 68 años de continua presencia pública y varias decenas de ediciones en su idioma original. Este libro ha sido sometido por su autor a varias revisiones. Es preciso subrayar este hecho, ya que existen 6 versiones distintas de esta obra. La primera versión claro está, la edición original de 1920. 2 años más tarde, la segunda edición de 1922 fue ya revisada por su autor. Lo mismo ocurrió con la quinta edición de 1924 y con el 14º de 1934. A esta la calificó el propio Junger de versión definitiva. Sin embargo, solo un año después, la 16ª edición de 1935 fue otra vez corregida y revisada. En 1961, por fin, al incluir esta obra en la primera edición de sus obras completas en 10 volúmenes, volvió Ernest a Junger a realizar una detalladísima revisión y mejora de su obra. La lectura comparada de las 6 versiones de este libro deja claro su sentido. Hay algo que no ha sido nunca Junger en su vida, un oportunista.
Más bien cabría decir que ha sido siempre un inoportuno, o si se quiere, un intempestivo, en el sentido de que a esta palabra daba Nietzsche. La primera versión de 1920 era un híbrido de partes narrativas y partes reflexivas. En estas últimas hacía el autor consideraciones de índole teórica sobre la conducción de la guerra, y muy pronto se dio cuenta Junger de la decisión de ese método que introducía en su obra, y por ello procedió a eliminar en las sucesivas versiones tales partes reflexivas, que concentró en un libro célebre, La lucha como vivencia interior, primera edición de 1922. Siempre intempestivo, Junger dio a la tercera versión de su obra de 1924 un giro nacionalista, en un momento en que los alemanes pretendían reprimir en sentido freudiano el concepto de Alemania. El autor de Tempestad de Acero agregó a su obra esta frase final: aunque la violencia del exterior y la barbarie del interior se amontonen formando oscuras nubes, mientras en la oscuridad brillen y flamen las espadas, habrá que decir: Alemania está viva, Alemania no perecerá. Retroactivamente, esta frase, que únicamente figura en esa versión, desteñía sobre todo el texto anterior y lo coreaba con un matiz muy concreto. Algo similar en el mismo sentido de la inoportunidad hizo Junger en la quinta versión, la de 1935. Eliminó del libro su retrato, la reproducción facsimilar de su firma, la dedicatoria y los prólogos que habían figurado en todas las ediciones anteriores. Extirpó además todos aquellos elementos que pudieron dar pie a su aprovechamiento por los nazis, y agregó frases que hacían imposible su obra para estos, un verdadero y peligroso desafío. Las versiones cuarta de 1934 y sexta de 1961 representan sobre todo un esfuerzo estilístico para corregir inmadurez literaria de la primera edición. Puede decirse que en su versión actual y definitiva no hay ni una sola frase que no haya sido revisada y mejorada. La traducción que aquí se ofrece está hecha, claro está, sobre la versión que su autor establece como la última mano, en la segunda edición de sus obras completas, en 18 volúmenes que trata Stuttgart de 1978, así como Tempestad de Acero abarca en 20 capítulos la totalidad de la Primera Guerra Mundial. El segundo de los libros incluidos en este volumen, y nunca antes traducido al castellano, El Bosquecillo de 125, está consagrado exclusivamente a un mes del conflicto, publicado por primera vez en 1925, como antes se dijo. También esta obra fue sometida por el autor a una profundísima revisión en su sexta edición de 1935. La versión definitiva que ha servido para esta traducción es la incluida por Junger en la última edición de sus obras completas. En un apunte que aparece en manuscritos a su diario del 18 de marzo de 1946, pero que luego fue incluida en su obra Años de Ocupación, perteneciente a los diarios de la Segunda Guerra Mundial, dice Junger: una página de prosa revisada una y otra vez para ser mejoradas en ella se asemeja a una herida a la que no dejamos cicatrizar. De esta herida sin cicatrizar, que halló su expresión artística en Tempestad desde Acero, dejó escrito André Gide en su diario, el 1 de diciembre de 1942, estas significativas palabras: Edlai Ernest Junger, sur la guerre de 1934. Y lo demás en la traducción alemana.